Judas. Como que al pronunciar el nombre de Judas le hace falta la musiquita, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hablar de Juan es hablar del amor, ¿verdad? Hablar del apóstol del amor. Hablar de Pedro es hablar del hombre que era tan intrépido, tan valiente, tan aventado, ¿verdad? Un hombre que él pues no andaba pareciéndose a alguno de los demás. Y dimos las características de los apóstoles. Hablamos de cada uno de ellos. Inclusive dijimos de qué murió cada uno de ellos y dónde murió cada uno de ellos. Dónde desarrollaron su ministerio. Hablamos de eso, de dónde desarrollaron su ministerio. Y quedó pendiente hablar de Judas. ¿Habrá alguna razón por qué dejé al último a Judas? No, no la hay. Simplemente es que en la lista de los apóstoles, ¿quién es el que aparece al final? Judas. Entonces yo no podría brincarme de Pedro a Judas. Tendría que seguir el orden de la lista que se da de los apóstoles. ¿Por qué estoy obligado a hablarles de Judas? Si le hablé de Pedro, de Jacobo, de Juan, de Mateo, de Bartolomé, ¿estoy obligado a hablarles de Judas? ¿Por qué? ¿Que no debiéramos nosotros darle más propaganda a lo bonito de la Biblia y no a lo feo? Hay muchas cosas, ¿verdad?, en la Biblia medio raras que no nos gustan, ¿verdad? ¿Acaso nos gusta que haya habido situaciones como las de David, como las de Salomón? ¿Acaso nos gustan situaciones que han pasado en la Biblia que ahí están escritas? Que hubo asesinatos, que hubo situaciones difíciles, complicadas. No nos gustan. Pero hablar de Judas es hablarles por una principal razón, que a Judas también lo llamó Jesucristo. También a Judas lo llamó. Y no solo lo llamó para que comiera con los 5,000, no solo lo llamó para que comiera con los 4,000, no, lo llamó y luego les dijo a los discípulos: no los he escogido yo a vosotros, y uno de ustedes es diablo. De ahí me baso yo para decirles que todo pastor debe tener un diablo en la congregación. Bueno, un diablo por cada 12. Él les dijo: no los he escogido yo a vosotros, y uno de ustedes es diablo. ¿Estamos de acuerdo que Jesucristo lo llamó? ¿Estamos de acuerdo que Jesucristo lo llamó para ser apóstol? Y más todavía, de los 12, ¿a quién le tuvo Jesús tanta confianza para ponerlo de tesorero? ¿A quién? A Judas. Dígame una cosa, ¿es fácil poner de tesorero a alguien? No. ¿Qué le parece que lo que se juntó hoy de 10 mis ofrendas, el tesorero va y se lo gasta en otra cosa? A ver, ¿verdad que se puede hacer eso con gente infiel? La gente infiel puede hacer eso. La gente que es fiel dice: este dinero es sagrado. Cada hermano, cada hermana trajo su diezmo, trajo su ofrenda con el temor de Dios, sabiendo que sus diezmos, sus ofrendas son para que se glorifique el nombre de Cristo y para que se hagan fincas, se hagan cosas. Entonces ponerlo de tesorero era algo muy especial, era algo que se le estaba concediendo a Judas porque era una persona de confianza. Entonces, al leer el pasaje aquí, en esto de San Juan, estamos leyendo que Judas es parte de estos 12 discípulos. Y en el pasaje dice que el Señor ya había estado allí tomando de la Santa Cena. Todo esto Judas lo practicó. Pero entonces, estando después de haber tomado la Santa Cena y de haberse lavado los pies, el Señor habla con los discípulos y les dice: ¿saben qué? Uno de ustedes me va a entregar. No tenía que darles tanta explicación el Señor a los discípulos, porque ya sabían que los fariseos y los saduceos, el Sanedrín, los sacerdotes, querían apresar a Jesucristo. Querían apresarlo para matarlo.
Y como ya sabían los discípulos que querían apresarlo para matarlo, entonces fue fácil decirle a Jesús a los discípulos: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes como cobarde me va a dar la espalda, uno de ustedes va a tomar la actitud de un hombre negativo para entregarme. Y entonces los discípulos se empezaron a mirar unos a los otros. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es? ¿Quién es de los 12? ¿Quién será el de los 12? ¿Quién es? Como no se evidenciaba quién sería, y Jesucristo nunca dijo el nombre, pero hubo la confianza entre Pedro y Juan. Pedro y Juan, usted sabe que siempre se vieron muy juntos, aunque no eran hermanos como Pedro y Andrés o Juan y Jacobo. Sin embargo, eran socios o eran compañeros allá en la pesca. Había buena relación entre ellos. Pero cuando estaban allá a la mesa, Pedro le dice a Juan: dile que te diga quién es. Pregúntale quién es el que lo va a entregar. ¿Estuvo cerca Pedro de haber sido el Judas, el traicionero? ¿Sí o no? Sí, porque Pedro alcanzó a negarlo 3 veces. ¿Estuvo Jacobo y Juan de ser uno de ellos el que lo traicionara? Tan solo vemos a Juan y a Jacobo que en una ocasión mostraron avaricia cuando dijeron a Jesús: queremos sentarnos en tu reino, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. En pocas palabras, uno de los 12 cualquiera podría haber sido. Pero ¿quién fue el que le dio lugar al diablo? Judas. Tomó la decisión, tomó el camino incorrecto. Entonces cuando Pedro le dice a Juan: dile que te diga quién es, Jesucristo no menciona el nombre y le dice nada más así: a quien yo le dé este bocado de pan, ese me va a entregar. Y cuando se lo dio el bocado de pan, se lo dio a Judas. Y Juan y Pedro entendieron que el traicionero, ¿quién sería? Judas. Que el cobarde, ¿quién sería? Judas. Que el que iba a dar la espalda, ¿quién era? Judas. Amados hermanos, si esto era un proyecto de todos, porque el proyecto comenzó en Dios allá en el cielo, luego Él manda a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, y el proyecto era ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el proyecto era venir y buscar lo que se había perdido, Jesucristo estaba considerando a los 12 apóstoles a que fueran parte de ese proyecto, a que fueran parte de ese plan, alcanzar al mundo para Dios, buscar a todos los perdidos para que vinieran a Cristo Jesús y fueran salvos, para que tuvieran lo que Cristo vino. Yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Y este proyecto estaba iniciando en Jesucristo, e invitó a estos 12 para que le ayudaran con este plan. Los preparó, los capacitó. Judas se salió. Judas se salió del proyecto. Judas no quiso continuar. Judas pensó que todo era material, que todo era físico. No pensó por ningún momento en algo espiritual. No, él no comprendía lo espiritual. Judas no entendía bien lo de la devoción. Judas no entendía bien lo de la devoción, lo de la reverencia. Tan solo lo vemos. ¿Se acuerdan cuando fue Jesús invitado a una cena a la casa de Lázaro y que María empezó a derramar un aceite muy caro en su cabeza y en sus pies? El frasco de alabastro, ¿se acuerdan de eso? Y que destapó el frasco de alabastro y lo derramó en la cabeza de Jesús, luego lo derramó en los pies y con sus cabellos enjugaba los pies de Jesús. Y dijo Judas: este perfume se podría haber vendido por mucho dinero y después repartirlo a los pobres. Y luego dice el escritor: mas esto decía no porque se compadeciera de los pobres, sino porque era ladrón
y robaba de la bolsa de la tesorería cada vez que quería. Era ladrón. La característica que se le da, era ladrón, era porque de seguro lo habían visto, lo que estaba haciendo. Pero por ningún momento Judas entendió lo que María estaba haciendo. Dígame una cosa, sinceramente contéstenme. ¿Alguien puede dar algo tan caro o algo de mucho valor a Dios si no lo ama? Si usted ama a Dios con todo su corazón, le puede dar todo lo que usted quiere. Le puede dar su vida a Dios. Hoy puede tomar la decisión de que entregue su vida a Cristo. Esta mujer, María, quería mucho ese perfume, era de mucho valor para ella. Es más, ya se lo digo en una enseñanza en una ocasión. María no se quiso casar con su novio. Ese perfume era para el día de su boda. Y como no se quiso casar, entonces ella se enamoró de Jesucristo y entregó su vida a Jesucristo. Y cuando hubo la oportunidad, ese perfume tan caro que era para su boda, lo derramó en su novio, en Cristo Jesús. Y Jesús le dijo a los demás y a Judas: no piensen así, ella me está preparando para mi sepultura. Porque María estaba recibiendo la revelación que eran los últimos momentos que Cristo estaría con ellos, puesto que Él iba a ser crucificado, muerto y sepultado. Y Judas no entendía eso. Cuando usted tiene devoción a Dios, da lo que usted ama. Cuando ama a Cristo, da lo que usted ama. Y el que no tiene devoción no alcanza ni a ser honesto. No solamente no da, le roba. Le roba. Judas se hizo tan famoso de tal manera que los evangelios, cuando ponen la lista, hablan Pedro, Jacobo, Juan, y al último dicen Judas, el que también le entregó. Judas Iscariote, el que lo traicionó. Judas, y le dan una característica despectiva. Cuando Pedro y Juan ya se dan cuenta que es Judas por el bocado que le dio a Jesús a Judas, dice aquí la Biblia, cuando le dio el bocado, Satanás entró en Judas. De tal manera, amados hermanos, ya que Judas había tomado esa actitud de traicionar, se estaba saliendo del proyecto, se estaba saliendo del plan, estaba ignorando cómo el Señor se había propuesto dar su vida. El Señor se había propuesto aceptar ser crucificado, aceptar entregar su cuerpo a que muriera por todos nosotros. Judas ya no lo estaba entendiendo así. Judas ya no lo estaba aceptando de esa manera. Ahora Judas estaba tomando planes para su propio beneficio. ¿Qué hizo Judas? Fue y le dijo a los sacerdotes, y especialmente a Anás y a Caifás: ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Y le dijeron: ¿cuánto pides? ¿Cuánto pides? Y les dijo Judas: quiero que me den 30 monedas de plata. Trato hecho, le dijo el sacerdote, el sumo sacerdote Anás, y también Caifás. Le dieron: ok, trato hecho. ¿Cuándo nos lo entregas? Tal día. ¿En dónde? En el Monte de los Olivos. Allá vayan, allá se lo voy a entregar. Y así fue exactamente como fue que Judas los guió hasta allá, los llevó hasta allá, al Monte de los Olivos, en el jardín específicamente donde Jesús acostumbraba ir a orar. Le quiero decir esto: ¿usted cree que Judas fue escogido para traicionar a Jesús? ¿Específicamente fue Judas escogido para eso? ¿O pudo haber sido uno de los 12? ¿O acaso la Biblia decía del nombre de Judas? No decía nada del nombre de Judas, pero sí decía la profecía que el que come conmigo en el plato, ese me va a entregar.
ese me va a traicionar. Hermanos, Judas fue escogido igual que todos. Judas fue con los 70. Judas fue y sanó enfermos. Judas fue y echó fuera demonios. Judas participaba de la oración, de la bendición del pan. Judas participaba de los milagros. Judas era un hombre de Dios. Judas era un hombre común como usted y como yo, que estaba dentro del grupo de Dios, de Jesucristo. Fue escogido, fue llamado para ser apóstol, para desarrollar un ministerio. Él no fue escogido para traicionar. Son cosas que cada uno toma sus decisiones. Yo les he dicho a algunas personas, mira, ya te dije esto y esto y esto, te aconsejé esto y esto y esto. Cuando tomes una decisión distinta, avísame para estar cercas. No para reprocharte si te va mal, sino para ayudarte, que aunque no me hiciste caso, de todas maneras darte la mano. Avísame. Le digo la verdad, me hubiera gustado estar cerca de Judas para decirle, Judas, no lo hagas, no lo hagas. Es que me van a dar 30 monedas de plata. No lo hagas. ¿Qué son? Dinero. No te llame la atención el dinero. No hagas eso. Cuando les digo a algunos ministerios, oiga hermano, fíjese que va a pasar esto y voy a demandar a la institución de la iglesia fulana de tal. No lo hagas, no lo hagas. Y no me hacen caso. Digo, al fin, cuando nos vemos después, ¿cuánto te dieron? 70,000 pesos. ¿Eso vale tu ministerio? ¿Eso vale tu ministerio, 70,000 pesos? ¿Y cómo quedaste ahora? Ahora quedaste sin nada. 70,000 pesos te los vas a comer y vas a quedarte en nada. Sin embargo, si no demandas, sino que te afianzas a Cristo Jesús, te aferras al Señor, Él te va a dar eso y más. Y esto me acuerda también de Jeroboam, ese muchacho tan dinámico, muchacho tan hábil, tan especial muchacho, que Salomón le tenía una confianza enorme. Salomón lo amaba a Jeroboam, lo estimaba y lo puso en un cargo más alto. Todos hablaban bien de Jeroboam, un muchacho muy trabajador, dinámico, entusiasta. Lo que no le gustó a Salomón es que el profeta Ahías fuera y le dijera, Jeroboam, dice Dios que 10 tribus son para ti y 2 tribus para el hijo de Salomón. Cuando Salomón se da cuenta, lo quiere matar y huye a Egipto. Cuando regresa Jeroboam, su corazón venía cambiado, traía ideas de los egipcios. Y usted ya sabe la historia, cómo Jeroboam hizo que Israel tropezara y les puso a adorar ídolos. Me hubiera gustado estar cerca de Jeroboam y decirle, Jeroboam, no te vayas a Egipto. Pero es que Salomón, el rey, me quiere matar. No te va a matar. Si Dios ya dijo que de las 12 tribus, 10 son para ti y 2 para el hijo de Salomón, Él te va a permanecer vivo. No te vayas. Pero nadie estaba ahí cerca del joven Jeroboam para decir no te vayas. Y usted mira las consecuencias, cómo Jeroboam guió a la perdición a todas las 10 tribus y todas se perdieron. Todas se perdieron. Hasta la fecha, todas están perdidas. Las 10 tribus. La que quedó siempre fue Judá y Benjamín. Y de esos pueblos que ahora se llaman judíos. No las 12 tribus de Israel, nada más 2 quedaron conservadas porque Dios lo prometió que así iba a ser. Estar cerca de una persona, darle un consejo, darle una ayuda, nunca está de más. Si usted se da cuenta de una hermana o hermano que está tomando una decisión distinta, hable y dígaselo, no lo hagas, no lo hagas. Detente. Quiérete, ámate, quiérete y quiere a los demás.
estar cerca de una persona así, es porque Dios tiene en su plan algo distinto. Tuvo Judas las mismas oportunidades que los demás apóstoles. Las mismas oportunidades. Y note esto, Judas no era de Galilea. Los 11 eran de Galilea. El único de Judea era Judas. Una característica muy importante mencionar, ya que Judas debería conocer más la parte medular de ser israelita, de ser judío, de ser un hombre original, un hombre auténtico. Pero no pasó así. Él perteneció al grupo de los apóstoles, él practicó su ministerio, él llevó adelante su vida creyendo en el proyecto de Cristo Jesús de salvar a la humanidad. Y el Señor le dio varias veces tips para que él cambiara de actitud, para que él cambiara de opinión, para que él buscara una forma distinta de cómo zafarse. Pero Judas escogió el camino de la perdición. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Si Judas ya estaba pensando que él iba a entregar a Jesús, era para que él hubiera dicho, caray, ya me descubrió, no voy a hacerlo, ¿verdad? Pero no lo hizo. No lo hizo. Él pudo haber hecho eso, no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Escogió el camino de la perdición. Cuando Judas se arrepiente, va con los sacerdotes. Y dice la Biblia, Judas arrepentido fue con los sacerdotes y les entregó las monedas de plata. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? ¿Les interesó su arrepentimiento? No les interesó su arrepentimiento de Judas. Le dijeron, allá tú. Y como él no se llevó las monedas de plata, cuando fue arrepentido, ahí las entregó, ahí las dejó. Dice la Biblia que tomaron las monedas de plata y no las quisieron meter al tesoro, sino que fueron y compraron un terreno para sepultar allá a los extranjeros. Y que Judas fue y se ahorcó. Cuando Judas fue y se ahorcó, todavía Jesús estaba vivo allí. Estaba apresado, estaba preso, estaba siendo juzgado, pero todavía estaba vivo. Esto lo recuerda a usted a Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro llegó y se metió hasta el pretorio. Y luego una muchacha lo descubrió, ¿se acuerdan? Y le dijo, tú hablas como los galileos, andabas con Jesús. No, yo no. Y después lo negó 1, 2 y 3 veces. Pero cuando Judas oyó que el gallo cantó, tuvo que mirar hacia donde estaba Jesús. Y Jesús con su mirada le tuvo que recordar las palabras, te perdono. Y cuando ya estés bien, regresa y ayuda a tus hermanos. Y Judas, sabiendo que estaba ahí preso en el pretorio, sabiendo que aún no moría, no podría haber ido y decir, Jesús, perdóname. El orgullo es tanto que no lo deja a uno pedir perdón, que les da vergüenza arrepentirse, que les da vergüenza venir y doblar su rodilla ante su Señor. Prefirieron morir. Judas prefirió ir y matarse. Se puso la soga en el cuello y se dejó caer. ¿Prefiere usted eso? ¿Por qué no se anima a pedir perdón? ¿Por qué no se anima a ir con su Señor y decirle, Señor, perdóname? Una actitud que la pudo haber hecho y no lo hizo. Ahora dígame, ¿tiene caso ir con los sacerdotes a confesar su pecado? ¿Tiene caso eso? ¿Es válido? Aún así, no le hicieron caso a Judas.
Vete, sácate. Murió en su propia traición, murió en su propia decisión. El hecho de estar con ese calificativo, el que le entregó, es para que la historia todo el tiempo diga de que Jesús también escoge a los traicioneros. Que Jesús también escoge a los que dan la espalda. Que Jesús también escoge a aquellos que disfrutan de las bendiciones y que luego traicionan. Disfrutar de las bendiciones de Dios no es porque somos buenos, ¿verdad que no, hermanos? Es por su gracia. ¿O acaso somos justos? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No podemos decir nosotros que somos tan buenos, tan justos. No. Es la cobija de esa gracia tan amplia de Dios que nos tiene aquí de pie todavía, que nos conserva en su camino santo. Si Judas no llegaba a entender, no tenía el oído, como hablábamos hoy, hermana, en la escuela dominical, no hablaba, no tenía los ojos para percibir como el sacerdote, los oídos para escuchar, no tenía los sentidos para percibir lo de Dios, que se animó a criticar a la mujer que derramó el frasco de alabastro, a criticar a los que dan. Yo me pregunto si no ha visto usted que ha sido pastor, ¿no ha visto usted gente que no da dinero a la iglesia, pero que sí critica a los que dan? ¿Sí ha visto usted eso? Que haya hermanos que critican porque dan. O sea, ellos no dan, pero critican a los que dan. Y Judas no daba, pero criticando a la mujer porque daba. Ahora dígame, la mujer tenía devoción y Judas no. La mujer tenía reverencia y tenía revelación, tenía visión de lo que iba a pasar con Jesús, y Judas ni revelación ni visión. ¿Todo por qué? Las decisiones que había tomado lo estaban desviando del propósito verdadero. ¿Quién es, Señor?, le preguntaron. ¿Quién es? ¿Quién es? Qué bueno que al final de este pasaje encontramos el verso 34 y 35. ¿Quieren ir conmigo, por favor? (34, 35). Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ayúdenme a pensar. ¿Cómo debo sentirme yo como pastor cuando viene un hermano a mí y me dice: ¿sabe que yo estoy dispuesto a matar por usted? O sea, ¿qué me da a entender ese hermano? Yo doy mi vida por usted, pastor. Doy mi vida por usted. A alguien le quiere hacer daño, yo lo mato. Yo voy y le hago daño, porque si alguien viene y me dice a mí: yo mato a quien le quiera a usted hacer daño, ¿qué le debo decir? Tan solo esto: ¿te quieres ir al infierno? Porque los homicidas no heredarán el reino de los cielos. ¿Acaso voy a aplaudirle que me diga: ay, cuánto me ama, mira, me ama mucho, que quiere matar por mí? ¿Así? Ahora note a Jesucristo. Acababa de decirle a Judas: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Ya lo vieron el versículo? 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, si me vas a entregar, ya entrégame. Si me vas a traicionar, ya traicióname. Si vas a hacerme daño, ya hazlo, pero ya. Hazlo.
con ese corazón tan hermoso de nuestro Señor, que tiene la capacidad para decirles: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Oiga, si Pedro y Juan ya habían visto que el traicionero era Judas, pensarían esto de: a ver, ¿a Judas también lo debo amar si él va a entregar a mi Señor? No importa cuánto daño nos hagan o le hagan a usted, usted ame a todos. A todos. Es más, debe amar a su esposa o a su esposo, porque el amor, dice la Biblia, que sea sin fingimiento. Amar aún a vuestros. Si usted se propone amar a todos, también va a amar a los Judas. Ahora, Jesús lo estuvo metiendo aquí en el pasaje. Está hablando que Judas lo va a entregar, que Judas lo va a traicionar. Y luego termina Jesús diciendo: ámense los unos a los otros. Qué gran mensaje del Señor, que recibiendo daño, Él da amor. Recibiendo traición, Él da amor. Recibiendo hombres y personas o mujeres y de tal que le vayan a causar un daño a Él, de todas maneras dice: ámenlos, y hay que seguirlos amando. De hecho, por ese amor tan grande, dio su vida por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta vida eterna, hermanos, está en el Señor y nos la ha otorgado a nosotros. Qué sinvergüenzas todos los que fueron a apresar a Jesús. Fíjese bien, fueron los alguaciles de la ciudad, fueron los alguaciles del templo, fueron los soldados romanos y fueron los sacerdotes para apresar a Jesús. Y estando allí para apresarlo, le dijeron a Judas, de seguro: oye, en la oscuridad no vemos cuál es de los que están allí en el monte, en el jardín, ¿cuál será? Y Judas les dijo: a quien yo vaya y le dé un beso, ese es. Ahí va Judas, y luego va, y luego ve al maestro y dice: salve, maestro, y le da su beso. Y Jesús le dice: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, con un beso entregas al Hijo de Dios. Si Judas hubiera conocido que la Biblia dice: no toquéis ni hagáis daño a mis ungidos. ¿Sabe usted que es peligroso para alguno alzar su mano contra el ungido del Señor? Es peligroso. Si Judas hubiera leído eso: no hagáis daño ni toquéis a mis ungidos, Judas no se hubiera atrevido a hacer eso. Sin embargo, va y lo besa y le dice: salve, maestro. Y fue así que todos los policías, alguaciles, Sanedrín, soldados lo apresaron y se lo llevaron preso. ¿Cuántos milagros habrán visto ellos? Pero solo obedecían órdenes. El arrepentimiento de Judas fue el adecuado, pero no el correcto. ¿Por qué? Bueno, porque es correcto que vaya con quien debe de ir. Judas fue con los sacerdotes. ¿Le fue bien a Judas? No. No le fue bien. Hay que aprender a ir con Jesús en todo momento. ¿Cómo se le considera hoy en día a un Judas? Se le considera a un apóstata, a un hermano que está en la iglesia y que después de estar un tiempo en la iglesia se va. Ese hermano, esa hermana se convierte en un apóstata, porque era parte del plan del ministerio, era parte del proyecto de esa iglesia, era parte del proyecto de ese propósito que Dios
depositó en ese ministerio y luego se aparta, se hace a un lado. Al pastor lo que le queda decir es esto: nada se puede hacer si no viniere de arriba. Y entonces, cuando Judas se convierte en apóstata, es porque él da la espalda al hombre, al Hijo del Hombre, a Jesucristo. Judas vio todo lo que ninguno de nosotros llegó a o ha visto. Judas vio milagros. Judas vio a Jesús caminar en el mar. Judas vio cómo se multiplicaron los pececillos y los panecillos. Judas vio cómo resucitó Lázaro. Judas vio cómo Jesús sanó a los leprosos. Judas vio cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Judas vio tantas cosas. ¿Y usted qué ha visto? ¿Ha visto usted muchas cosas en Cristo Jesús? ¿Se ha deleitado en sus bendiciones? ¿Se ha deleitado en lo que Dios nos ha dado? ¿Qué aprende usted de Judas? No ser como él, a no ser como él en el final de su vida. ¿Son llamados por Dios? Eso es una situación comprobada en Cristo Jesús.